Y como ya lo avecinamos antes de esta pequeña pausa comercial, vamos a hablar sobre los últimos pasos de la nueva Constitución y también de este borrador. Sabemos que estamos en un proceso constituyente muy importante en el cual tenemos que votar de forma libre e informada. Por lo mismo queremos conversar en qué punto estamos también de la noticia que vimos el día de ayer sobre este formato, este folleto que quieren entregar con unos 10 puntos aproximadamente para que podamos entender de forma simple y más llevadera lo que se está haciendo en la Convención Constitucional. Vamos a pasar inmediatamente a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Quienes están ahí son personas autorizadas, voces autorizadas de este tema, porque están ahí en el lugar. Estamos con Amaya Alves, constituyente del Distrito 20, que está junto a nosotros y también es parte de la Comisión de Armonización. Amaya, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te escuchamos, Amaya. ¿Me escuchas bien? Yo escucho muy bien. ¿Cómo están todos y todos? Gracias por la invitación. Bien, muy bien, agradecidos también de tu presencia. Sabemos que, bueno, ibas a estar en estudio, pero por el tema de tiempo sabemos que eres una persona muy ocupada. Pudimos lograr igual esta conexión vía Zoom y eso se agradece. Amaya, te quería preguntar primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está este proceso? ¿Dónde estuviste el día de ayer? En plano general, para saber de ti. Claro que sí, estoy trabajando en la Comisión de Armonización, que es la comisión de 40 convencionales que tiene como función revisar los artículos aprobados por el Pleno. Tomamos todos los artículos aprobados por el Pleno y revisamos uno a uno. Primero votamos la cantidad de capítulos que va a tener la Constitución, 11 capítulos, algunos bastante novedosos, participación democrática, buen gobierno y función pública, Estado regional. Todos esos temas son agrupados en 11 capítulos. Votamos luego qué artículos van a ir en cada uno de esos capítulos, en el orden que van a aparecer, y luego en los últimos, yo diría, 8 días nos hemos dedicado a revisar de manera bien exhaustiva cada uno de esos artículos para mejorarlo en la sustancia. Recibimos informes técnicos, recibimos informes de profesores de Derecho, algunos, por cierto, de la Universidad de Concepción. Así es que ha sido un trabajo muy intenso que terminamos hoy día alrededor de las 7:30 de la mañana. Perfecto, Amaya. Me gustaría también que pudiéramos desglosar algo muy importante, que son los temas de interés, obviamente, y las propuestas constitucionales también de esta campaña. Ahí ustedes lo decían, tiene ejes fundamentales: asegurar una vida digna, también los medios de derechos sociales, y podemos ir contando. Yo sé, Amaya, que este es un tema tal vez para nuestra comunidad un poco pesado, pero por lo mismo queremos hacer aquí esta temática un poquito más suave, más simple, para que también vayamos a votar de manera informada y libre, que eso es lo principal. Sí, bueno, la verdad es que la Constitución está pensada para que todas las personas la puedan leer y la puedan comprender. Está pensada en un relato ciudadano y de hecho hemos hecho un esfuerzo grande por escribirla en lenguaje fácil. Y lo que hizo la mesa directiva, y es una buena noticia, es publicar un pequeño texto de alrededor de 50 páginas con una diagramación muy amigable para conocer, podríamos denominar, las pilares fundamentales, las ideas centrales que luego son desarrolladas con mucho mayor contenido. Y entonces en ese texto que se dio a conocer ayer se habla de los principios, del primer capítulo, que tiene 16 artículos, o sea, un capítulo relativamente breve, pero que da cuenta de hacia dónde se quiere dirigir la Constitución. Habla efectivamente de derechos sociales, habla de salud, de educación, de paridad, de inclusión, de que se propone un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que es un texto relevante que yo espero que el día de mañana se enseñe en los colegios, las personas lo puedan leer y puedan absolver las dudas que tengan en relación al texto. Contarles, sí, a quienes nos escuchan, que el texto no está todavía terminado. Como digo, trabajamos mucho para entregar hoy día la propuesta que vamos a votar este fin de semana, y ya a partir de la próxima semana esa propuesta va a ir al Pleno de la Convención. Es el Pleno de la Convención quien tiene que aprobar las indicaciones de armonización, y solo recién cuando terminemos esas votaciones, alrededor del 4 de julio, de hecho ese es el último día, yo espero que terminemos un par de días antes, pero el 4 de julio vamos a entregar al presidente de la República, Gabriel Boric, la propuesta de nueva Constitución, que es la que se va a someter a plebiscito el 4 de septiembre. Así que efectivamente una invitación a que se mantengan atentos a la información, y que por supuesto después del 4 de julio yo espero que todos y todas puedan tener acceso al contenido de la Constitución y podamos conversar las dudas que puedan tener.
Perfecto. Amaya, te quería hacer una invitación. Bueno, la idea también es que podamos hacerlo de manera práctica. Queremos en pantalla revisar este documento que tú bien decías, esta guía práctica, y que vayamos desglosando paso por paso. No sé si te parece. Encantada. Perfecto, vamos Amaya, esto es súper importante, así que atención, yo lo vuelvo a repetir para que podamos votar de manera libre, hay que hacerlo informado también para que podamos tomar la mejor decisión de aquí en el futuro. Esto es para todos en nuestro territorio. Vamos a pasar a la primera imagen, Amaya, no sé si tú lo ves ahí desde tu pantalla, ¿lo ves claro? Sí, lo veo bien. Bueno, la página anterior era los 11 capítulos de la Constitución. Es importante eso porque la Constitución se divide, al igual que cualquier texto, en capítulos. Votamos los capítulos, votamos el orden de los capítulos. En ese orden de capítulos hay novedades importantes. Por ejemplo, por primera vez en la historia de Chile, en la historia constitucional, hay un capítulo de participación democrática. Hay un capítulo de naturaleza y medio ambiente, que yo creo que es muy importante porque aborda... No, nunca ha habido en una constitución previa un capítulo de naturaleza y medio ambiente. Existe también un capítulo de buen gobierno y función pública. Ese también es un capítulo novedoso. Hay un capítulo bastante extenso de Estado regional, en que se propone una forma jurídica de Estado que descentralice políticamente el poder. Y yo creo que también esa es una novedad relevante de este texto. Y después hay otros capítulos que son, podríamos denominar, más tradicionales: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, un capítulo de principios y disposiciones generales, un capítulo de los sistemas de justicia y un capítulo de reforma y reemplazo. O sea, hay una parte en que hay bastante más, digamos, podríamos decir, como que se repite la historia constitucional chilena con capítulos de los poderes del Estado, pero luego también hay novedades. Perfecto, porque hacemos un refresh de lo que era y de lo que ahora queremos apuntar finalmente, porque hay muchas dudas, hay muchos ahí como también fake news, posverdad, Maya, y eso es lo que nosotros queremos aquí despejar, todas esas dudas de manera transparente. Vamos primero al artículo 1, ¿te parece, Maya? Vamos desglosando esta parte para que ahí en casa podamos ahí también pimponear con esta información. Claro que sí. El artículo primero efectivamente quedó como artículo primero en la armonización. Lo que hace ese artículo es hacer una especie de síntesis de cuál es la propuesta que se hace a la ciudadanía. Y entonces da algunas características centrales del Estado de Chile. Que sea democrático y social es relevante porque pone el acento primero en la manera de tomar decisiones democráticamente, pero cuando habla de social habla también de una obligación que asume el Estado en materia del bienestar de quienes habitan el territorio. Entonces es un giro hacia un modelo democrático y social de derecho. El origen de este modelo está en la Alemania de la posguerra. La ley fundamental de Alemania, de Bonn, de 1949, es la que por primera vez declara este modelo del Estado como un modelo que también, en el fondo, toma muy en serio la dignidad de las personas, el bienestar de las personas y la forma democrática de gobierno. Perfecto. Vamos a pasar a revisar. Amaya, tú decías algo muy importante en la antigua Constitución o la que estamos ahora rigiéndonos. Por ejemplo, ayer hablábamos, era el Día de los Océanos a nivel mundial. En la antigua Constitución o en la que estamos ahora actualmente, esa palabra ni se mencionaba, algo de mar, algo de propiedad, de recursos naturales, pero esa palabra océano no estaba, y hoy eso es lo que quiere nuevamente este borrador que aspira a ser la nueva Constitución, poder tomar temas de interés importantes en la actualidad y hacernos cargo de ellos, obviamente con esta Carta Fundamental. Vamos a pasar a un Chile inclusivo. Qué importante, aquí también es un punto y un eje fundamental que ustedes han tomado en este trabajo tan arduo. Sí, lo que ocurre, volviendo a lo del mar, efectivamente hay varios artículos que hablan de la vocación oceánica y de la, digamos, de la división del mar como parte del territorio, lo que se denomina el maritorio, que es una innovación también de esta Constitución. Se hablan, por ejemplo, de territorios especiales y se habla por primera vez en una Constitución de la Antártica. Y de la necesidad de dedicar la Antártica a la investigación científica y a trabajar por la paz. Se habla también de la vocación tricontinental de Chile a través del territorio especial de Rapa Nui. Entonces, la verdad que hay un montón de materias que miran al Chile del siglo XXI. Yo creo que en eso hay mucha razón, queremos mirar al futuro. Y cuando hablamos del Chile inclusivo, es la idea de que todos somos iguales ante la ley.
por supuesto, todos somos iguales ante la ley, todos somos seres humanos que vivimos en un mismo territorio, pero no todos nos encontramos en la misma situación, lo que se denomina la igualdad de oportunidades. Entonces, para realmente trabajar por un Chile inclusivo hay que considerar la posición en la cual nos encontramos y de qué tenemos que hacer para llegar a esa línea de igualdad. Y pensaba y veía con mucho pesar lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la isla Santa María, donde murió un joven de 16 años por una enfermedad que pudo haber sido tratada, de haber sido tratada a tiempo, a lo mejor no le habría costado la vida y traer tanto dolor. Un joven, digamos, cuya vida estaba recién empezando, debe ser tremendo, tremendo para su familia, pero también como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad de por qué no existe una conectividad en materia, por ejemplo, de salud, de casos graves de salud, por qué no había una barcaza disponible, de qué manera los derechos tan relevantes como la salud no llegan a toda la población de igual manera, porque hay personas que viven aisladas. Y entonces, en parte, un Chile inclusivo supone considerar esas condiciones y trabajar por, en el fondo, abordarlas, por mejorarlas. Por supuesto, esto no va a ser mágico, eso hay que decírselo a quienes nos escuchan. Todo este trabajo es un trabajo que nos va a llevar tiempo, pero la Constitución lo que hace es fijar una dirección. A las constituciones a veces se le llaman la sala de máquinas, y entonces nuestra sala de máquinas tiene que obligarnos a pensar en la diversidad que habita Chile y en que las políticas públicas y las normas deben considerar esa diversidad. Perfecto. Seguimos desglosando para todos nuestros amigos que se están incorporando a nuestra sintonía. Estamos analizando esta guía práctica que el día de ayer se entregó en más de 400 copias. Estaba ahí leyendo a Maya para la comunidad, para que puedan leer esta información muy importante y leamos informados. Un Chile con tradición institucional. ¿Qué quiere decir esto? Sí, bueno, se refiere a que ha corrido bastante noticia que, digamos, las formas tradicionales republicanas de Chile no iban a ser respetadas, pero yo creo que eso era un temor que está claramente, o debiera estar claramente superado. Si uno se da cuenta, este texto en su portada tiene, ¿no es cierto?, una imagen de la bandera chilena, hay una declaración expresa en los primeros artículos que somos un territorio uno e indivisible, los poderes del Estado se mantienen, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y entonces hay una corte constitucional, existen gobernadores a nivel regional, alcaldes a nivel comunal. Entonces, evidentemente hay una estructura del Estado que en buena medida se mantiene y en algunos casos se perfecciona. Perfecto. Seguimos en la siguiente, un Chile libre. ¿A qué se refiere esto, Amaya? Se refiere al catálogo de derechos fundamentales que está constituido en buena parte por libertades fundamentales. Entonces las personas tienen la libertad de tomar ciertas decisiones respecto de sí mismas, respecto de la vida que quieren construir, respecto del colegio en el que quieren que estudien sus hijos, y entonces hay un tratamiento en el catálogo de derechos fundamentales de las denominadas libertades fundamentales. Perfecto. Vamos desglosando un Chile con igualdad de género. Ahí sabemos que esta es una constitución que tiene mucho de enfoque de género, lo hemos escuchado bastante. Para las personas que tal vez tengan estas dudas, vamos a ir también ahí resolviendo este punto en específico. Ahí dice diversas normas que garanticen los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes y diversidades y disidencias sexuales. Sí, es que está pensado para un poco en el tenor de lo que yo señalaba hace unos minutos. Todas las personas somos iguales ante la ley, pero no todas estamos en igual situación. Y un tema que se aborda en esta propuesta y que me parece muy relevante es la denominada labores de cuidado. Hay muchos estudios, esto está, digamos, con datos exactos, de que son generalmente las mujeres las que deben asumir, además de las labores de trabajo, digamos, profesionales, laborales, deben asumir preponderantemente las tareas de cuidado. Y tareas de cuidado no es solo de los hijos, a veces de los padres adultos o cualquiera, o de un familiar enfermo. Y entonces hay estudios relevantes que dicen que en general las mujeres realizan hasta 4 horas diarias más de trabajo de cuidado que los hombres. Y entonces un poco la Constitución busca replantearnos como idea dentro de la sociedad el que como sociedad debemos dividir las labores de cuidado de manera más equitativa, más justa. Esa es una idea, hay otras por cierto, pero un sistema nacional de cuidados, hay normas relevantes en este punto que yo creo que incluso son bastante novedosas a nivel mundial. Uno a veces
le cuesta pensar que desde el constitucionalismo de Chile podrían proponerse ideas que son también novedosas, también interesantes a nivel o a escala global. Hay una propuesta, por ejemplo, de democracia paritaria. Yo hago clase de esto en la propia universidad, yo soy profesora de Derecho Constitucional, yo nunca he estudiado en el derecho comparado una constitución que diga que la democracia es paritaria, que todos los órganos del Estado deben estar integrados a lo menos por un 50% de mujeres. Y eso yo creo que le va a cambiar la cara a Chile. El hecho que las mujeres sean la mitad de la población y que puedan llegar a tener el 50% de todos los órganos de representación va a hacer que nuestras necesidades estén analizadas de mejor forma, que podamos demostrar de manera más equitativa cuál es la representación que tenemos en la población. Ahora, eso también va a tomar un tiempo, todas estas normas van a tener que ser implementadas gradualmente, pero la idea de una democracia paritaria es una idea novedosa en el mundo, no solo en Chile. Perfecto. Amaya, lo que estábamos conversando respecto al Día Mundial de los Océanos, también lo que se vivió el día domingo respecto a la firma de esta ley de cambio climático, el poder proteger la naturaleza y el medio ambiente en nuestro único hogar. Esto ya es como la obviedad, ¿no? Lo que debe ser. Claro que sí, pero es interesante porque en el título, y lo debatimos bastante, está una especie de tensión cuando se habla de la naturaleza y el medio ambiente. La naturaleza, de hecho, se reconoce la titularidad de derecho a la naturaleza y eso es bastante novedoso, pero además se reconoce la necesidad de este vínculo entre los seres humanos y el entorno que habitan. Se habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado y se establece una serie de obligaciones. Hay un estatuto constitucional del agua, un estatuto de la minería y la perspectiva ya no es solo la de obtener riquezas económicas, sino también de cuidar ese entorno natural para permitir la vida no solo nuestra, sino que también de las generaciones futuras. Yo creo que ese capítulo de naturaleza y medio ambiente es uno de los grandes aportes de esta propuesta constitucional. Perfecto, Amaya. Seguimos, dice, por un Chile, por sus regiones. Ahí tú lo decías, la descentralización, lo que nosotros también estamos haciendo de aquí desde la región del Biobío, tú lo decías, también aquí tratando de poder demostrar todo lo que tenemos por entregar y también poder tener independencia en la toma de decisiones, porque quién más que nosotros, los que vivimos en regiones, sabemos lo que necesitamos, las necesidades que tenemos. Exactamente. De hecho, esta propuesta de Estado regional es una propuesta que nace desde los propios territorios. Yo he escuchado toda mi vida de esta demanda de que Santiago no es Chile, de más poder a los territorios, y yo creo que se unió en la Convención Constitucional un grupo muy extenso de personas que venían de todo Chile y que conocen la necesidad justamente de que las decisiones se tomen a nivel local. Así que yo creo que la propuesta de Estado regional, que incluye las comunas y las regiones, la idea de territorios especiales para resguardarlo, yo creo que va a ser súper potente y espero que logre mucho apoyo justamente en lugares como Biobío. Perfecto. Seguimos, dice, un Chile para el futuro. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Ahí también entendiendo los desafíos que tiene la ciencia, la tecnología, lo que queremos lograr como país. Tenemos tantos profesionales por entregar, pero a veces no está la instancia ni las políticas públicas necesarias para que se pueda demostrar y tener este crecimiento tecnológico que es fundamental también para que las sociedades puedan crecer. Así es. De hecho, hubo una comisión que se denominó a sí misma la Comisión del Futuro, la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Es interesante esta idea de sistemas porque se habla que no solo es necesario el conocimiento científico, sino que también hay un conocimiento ancestral que está en los pueblos originarios, o el conocimiento popular, que es la experiencia, ¿no es cierto?, de quienes habitan en Chile. Y entonces tenemos que crear formas en que dialoguen todas estas formas de conocimiento. Y por supuesto hay un reconocimiento muy importante a las labores de investigación, a la necesidad de que las labores de investigación tengan una cercanía territorial, que aborden problemas reales de las personas. Yo creo que van a haber normas muy importantes en la labor que desempeñan instituciones como la Universidad de Concepción, sus investigadores, el arraigo territorial. Yo creo que van a haber, digamos, en el ámbito del catálogo de derechos fundamentales, los temas culturales, patrimoniales, de investigación van a ser muy importantes. Perfecto, Amaya, vamos a irnos a un tópico que sé que es bastante controversial, que es la economía. Hay bastante temor respecto a qué va a suceder, si es que esto se va a mantener de una forma en que podamos seguir creciendo. Hay una crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ya sea por la pandemia o también por los cambios sociales que hemos tenido, pero hay que aquí hacer un pare para que podamos ahí desglosar esta parte y no ir con miedo. ¿Qué pasa con la economía? Vamos a tener una responsabilidad, vamos a tener profesionales también que han estado
estado trabajando en estos ítems, que saben de la materia, esto no es al voleo, eso hay que dejarlo en claro. Sí. Bueno, yo diría dos cosas. Uno, efectivamente las reglas que se ponen en la Constitución son reglas que fueron estudiadas, fueron analizadas por expertos, fueron debatidas, votadas. Y de hecho han habido varios informes internacionales que dan cuenta que las normas que se proponen son del todo razonables, esperables, adecuadas, que existen en el derecho comparado. Aquí no hay una especie de innovación completa, muy por el contrario. Por ejemplo, el tema como el Banco Central, que importaba tanto, ¿no? La autonomía del Banco Central, las funciones, la independencia del Consejo, todo eso se logró, y personas, no sé, tan calificadas como Marcel, como el ministro de Economía, ¿no es cierto?, perdón, el ministro de Hacienda, dio cuenta de que le parecía perfectamente adecuada la propuesta que se hacía en materia de Banco Central. Ahora, por otro lado, y como digo, han habido también informes internacionales que así lo señalan, pero yo quería hacer una pequeña precisión. La función de la Constitución es fijar nuestro marco de convivencia social, política en el derecho público. Y entonces todas las otras materias van a seguir exactamente igual, regidas por el derecho privado. O sea, Exacto. El hecho de que exista una Constitución en estos términos no obsta para nada a que va a seguir existiendo el Código Civil, el Código de Comercio, o sea, una serie de materias que rigen el derecho privado van a seguir plenamente vigentes. Y la Constitución lo que hace es establecer un marco de referencia en el derecho público. Un poco porque a veces en el fondo se dice, pero es que la Constitución no dice cosas que son propias del ámbito del comercio, por ejemplo, del derecho privado, y no tendría por qué decirlo, porque no es su función, no es para ello que se redacta una Constitución. Perfecto, eso hay que dejarlo en claro para que también no se esparzan fake news. Hay muchos comentarios en redes sociales, sabemos que hoy, lamentablemente, quieranlo o no, esto sí incide en la votación o también en los procesos o las opiniones que tiene la ciudadanía. Vamos con otro ítem. Amaya dice, garantizar nuestros derechos. Sí. Hay un catálogo de derechos fundamentales bien, yo diría, preciso, extenso, pero a la vez también concreto. No hay, la Comisión de Armonización decidió que no van, digamos, una clasificación a priori. No es que el catálogo uno diga, mira, aquí están los derechos, las libertades, aquí están las igualdades, aquí están, sino que es un solo catálogo que va, en el fondo, derecho a derecho. Pero también es relevante preguntarse por cómo vamos a hacer exigibles esos derechos. O sea, si yo señalo que tengo el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda adecuada, o el derecho a la libertad de enseñanza o a la libertad de cátedra, yo creo que una pregunta necesaria, importante, es cómo voy a hacer exigible ese derecho si no está siendo respetado. Y entonces la propia Constitución propone acciones de tutela, que son, digamos, muy conocidas en el derecho comparado, para hacer una primera defensa de los derechos fundamentales, y la novedad es que propone dos instituciones, podríamos denominar, que es el defensor del pueblo y el defensor de la naturaleza, para hacer efectivos estos derechos. Así que yo creo que institucionalmente también hay propuestas novedosas. Perfecto. Amaya, vamos terminando el tiempo. Yo sé que ahí lo tenemos acotado desde los dos lugares. Te quiero agradecer el tiempo que te tomaste con estar junto a nosotros, de poder explicar esto de manera didáctica. De verdad que nos dejaste muy en claro algunos puntos. Si es que nos puedes contar qué se viene para la comisión, la convención en realidad, finalmente, ¿qué es lo que va a suceder en estos próximos días? Claro que sí. Este fin de semana, sábado y domingo, votamos todas las indicaciones de armonización. Con eso ya vamos a tener la propuesta que va al Pleno, que en el fondo es el texto definitivo. Bajamos de 499 artículos a 372. Yo creo que es una buena noticia porque habla del orden que hicimos dentro de las propuestas. 372 artículos, mucho mejor ordenado, estructurado, con cierta lógica interna. Luego vamos a votar el día martes las transitorias. A partir de la votación en el Pleno de las transitorias vamos a conocer nosotros el contenido de esas transitorias en la Comisión de Armonización. Y la semana siguiente vamos a votar en 5 plenos todas las normas de armonización, la armonización de las transitorias y, en definitiva, el texto final a proponer a Chile para el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Bien, Amaya, bueno, es un proceso súper importante. Yo creo que el llamado a la ciudadanía, más que decir que por qué votar o no, es que primero se informen,
puedan leer este documento, ¿cierto?, que se va a entregar. No sé si va a estar de manera online, si es que nos puedes dar esa información para quienes tal vez no tengan estas 400 copias a la mano, para que puedan repasar lo mismo que hicimos el día de hoy, este ejercicio que es fundamental, porque insisto, la responsabilidad que tenemos de informarnos es igual de importante de ir a ese día domingo o que nos toque ir a votar, es lo mismo, es parte del proceso para hacerlo de manera consciente. Por supuesto. Bueno, toda la información está en la página web de la convención, que es www.chileconvención.cl, pero además me dio la impresión que mostrabas hacia el final de este, digamos, texto de difusión del contenido de la nueva Constitución, había un código QR. Yo entiendo que mirando ese código QR uno tiene acceso directo a este texto que puede ser en el fondo visto por redes o en el teléfono, y yo entiendo que la convención mandó a hacer 400.000 copias, porque 400 quizás no serían suficientes. Sí, para 400.000 copias, tienes razón, Amaya. Ahí corregimos, porque muy poco 400. Sí, sería poquito, y entiendo que a cada convencional nos van a entregar alguna para también hacer llegar a los territorios. Muchas gracias.